Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar eh, desarrollando el proyecto que empezamos ayer. Es un proyecto sobre establecimientos. El contexto es más o menos que después de la pandemia se querían abrir establecimientos paulatinamente. Entonces se está haciendo una aplicación que soporte un proyecto piloto para evaluar cuántas personas están yendo a los restaurantes, a cuáles se puede ir, etcétera. Calificar y que esto les sirva a los futuros clientes para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, más o menos ese es el contexto. El día de ayer lo leímos casi todo. em, Resolvimos las dos primeras funciones o los dos problemas o los dos primeros requerimientos, que son estos dos. Buscar establecimiento con mayor aforo a través del algoritmo que nos ayuda a buscar el mayor de ciertos elementos con respecto a un campo y esta función de calcular las horas totales de apertura en la semana de un establecimiento, en donde también tuvimos que desarrollar una función de búsqueda previa, que es una función muy útil. De hecho, la vamos a utilizar en una de estas funciones más adelante. Y una vez que encontramos el establecimiento, calculamos la cantidad de horas de apertura. ¿Ok? Adicionalmente, creamos una función que nos permitía crear establecimientos. Entonces, esas dos funciones, la de crear entidad, donde entidad puede ser un establecimiento, una persona, puede ser un país, puede ser una película, y buscar son funciones que usualmente siempre tenemos que crear y son de soporte, son funciones que otras funciones utilizan. ¿Ok? Y como a modo de recorderis, las llaves de nuestro diccionario establecimientos son estas: nombre, hora de apertura, hora de cierre, días de apertura, tipo, géneros musicales, aforo, clientes promedio, precio bebida más cara, precio bebida más barata. Y aquí está la descripción. Es súper importante cuando estamos trabajando con esto que las llaves que se nos indican, que utilicemos las llaves que se nos indican, que no cambiemos, que no las modifiquemos, porque si no, el resto de nuestra aplicación no va a encontrar los valores. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer estas tres funciones. ¿Ok? Este es el código que desarrollamos ayer. Partimos del esqueleto. ¿Ok? Em, entonces iniciamos aquí en iniciar aplicación. Acá está un ciclo que nos muestra los establecimientos y que después muestra el menú, en donde en el menú el usuario elige cuál es la opción que quiere ejecutar y esto se va a estar ejecutando hasta que el usuario ingrese una opción de detener, que en este caso específicamente la opción 6, en donde se sale de la aplicación, entonces se vuelve un booleano igual a falso y nuestro ciclo deja de ejecutarse. Cosas como también para recordar. Inicialmente se crean los establecimientos, lo que yo les dije de que en este caso estamos trabajando con 4 establecimientos, pero el código va a ser prácticamente igual si son 5 o 6 establecimientos, entonces por eso no tengan problema con respecto a eso. Y mostrar establecimientos, ¿cierto? Esta es una función que yo les dije el día de ayer que había que desarrollarla. Bueno, de hecho ya está desarrollada y está aquí y ya vamos a explicarla. El tema es que esta función utiliza otra función llamada determinar días de apertura establecimiento, que es en sí la que tenemos que desarrollar. Pero como esta función también la vamos a necesitar para una de estas requerimientos que tenemos acá, vamos a empezar por esta función. ¿Ok? Y como siempre, si tienen alguna duda, por favor, interrumpen y la hacen. Y con gusto se las trato de aclarar.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros queremos mostrar el diccionario, pero por medio de la función mostrar establecimiento, no por medio de un print. Vamos a ejecutar primero el código así para ver qué sale en el print y después si nos vamos a la función mostrar establecimiento. Entonces, si ejecutamos el código, aquí podemos ver que como simplemente que lo que se está mostrando es esto, ¿no? Primero, este título, por decirlo de alguna manera, establecimientos de la CUPI 58. Después, unos guiones. Y recuerden que cuando multiplicamos una cadena por un número, esta cadena se va a repetir n veces, entonces por eso backslash n es un salto de línea, más esto nos genera esta impresión, ¿ok? El título y 50 guiones seguidos. Después decimos imprimir establecimiento uno y se espera ver el establecimiento uno. De nuevo, la línea de guiones y lo mismo para los cuatro establecimientos. Como acá estamos utilizando el print para mostrar el diccionario establecimiento, pues lo que vemos tal cual es un diccionario. Más nada, miren que abre y cierra en llaves y está compuesto por pares de llave valor. ¿Ok? Y está para los cuatro establecimientos y después se muestra el menú y se queda esperando la aplicación con ingrese una opción. Entonces detengo mi programa porque ahora quiero desarrollar la función y vamos a descomentar solamente la primera vez, ¿ok? Solamente para el primer establecimiento y vamos a ver qué pasa, porque yo les estaba diciendo de que pues esto estaba incompleto, ¿ok? Nos vamos a la función y le empezamos a analizar para ver qué hace. Bueno, recibe un diccionario y no retorna nada, ¿ok? Simplemente es un procedimiento. Lo primero que hace es sacar todos los valores del diccionario a través de sus llaves. Es como la operación inversa del crear. ¿Ok? Entonces consultamos el establecimiento, el nombre, guardamos el nombre. Hora de apertura en la variable hora apertura. Hora de cierre en la variable hora cierre. Tipo en tipo. Géneros musicales en la variable géneros. Y así sacamos todos los valores que tiene el diccionario y lo guardamos en variables. Después se está llamando a una función que se llama determinar días apertura establecimiento. ¿Ok? Pero ¿qué hace esa función? ¿Ok? ¿Qué hace esa función? Pues vamos a la función y leemos la documentación. Eso es lo que usualmente ustedes tienen que hacer. Recuerden que si yo presiono control en el teclado, cuando vaya a pasar por una función, sí, como que se resalta y le sale un subrayado. Y si hago clic, ahora voy directamente a la función, por lo menos en Spider. Y vamos a leer qué hace la función. Retorna en un diccionario los días de apertura de un establecimiento. Parámetros: el establecimiento de tipo diccionario. Diccionario del establecimiento del cual se quiere determinar su día de apertura. Es este. Ok. Hasta aquí nada raro. Ahora vamos a ver el retorno. ¿Qué retorna? También un diccionario. Un diccionario donde las llaves son cadenas con los días de la semana de la siguiente forma. L, M, I, J, V, S, D. ¿Ok? Es la inicial de los días de la semana y como martes y miércoles comienzan eh, por la misma letra, la M, en el miércoles utilizamos la I. ¿Ok? Es como una convención que a veces se utiliza. Eh, y las llaves son valores booleanos que indican si el establecimiento abre o no en ese día. Un ejemplo de respuesta puede ser lunes true, martes false, miércoles false, jueves true, viernes true, sábado true, domingo true. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que generar. Y acá empezamos, ¿ok? Yo necesito que ustedes me vayan aportando porque es la manera en cómo normalmente ustedes resolverían esto. ¿Cuál campo del diccionario establecimiento creen que debemos utilizar
para poder calcular esta información. Y les muestro lo que tienen los diccionarios crear establecimiento. Son estos valores. Entonces, ¿cuál campo deberíamos utilizar? Porque nos están diciendo que vamos a recibir el diccionario establecimiento y que a partir del diccionario establecimiento tenemos que generar ese diccionario. Pero aquí la pregunta es, entonces, ¿de qué campo? Y cuando me refiero a campo, me refiero a su llave con su valor. ¿De qué campo del diccionario vamos a generar ese diccionario? Obviamente después de un procesamiento. Entonces, cualquier respuesta. Voy limpiando esto. Entonces, muchachos, algún, no sé, algún candidato. Profe, pues no sé si estoy mal del nombre, sí, el nombre del establecimiento. Ok, entonces vamos, el nombre del establecimiento lo que tiene es el nombre, ¿ok? Entonces de ahí no podemos sacar información sobre qué días abre o qué días no abre, ¿ok? Pero igual gracias por dar un candidato. Otro, Días de apertura, pues, ¿de cuál? No te escuché, Jairo. días de apertura sería, yo creo, porque Exactamente, exactamente. ¿Qué tiene días de apertura? Si nos vamos a la documentación de cuando se creó el diccionario, días de apertura es un entero. Días de apertura del establecimiento representado como un entero de máximo 7 cifras. ¿Por qué? Porque hay 7 días de la semana. Un establecimiento que abre todos los días de la semana está representado como 7 unos, uno detrás del otro, mientras que uno que no abre ningún día de la semana se representa como un cero. ¿Por qué no 7 ceros? Los podemos poner, pero al guardar 7 ceros, los ceros a la izquierda se eliminan y solamente nos queda una. Mientras que, ajá, el último dígito del número corresponde a los domingos, mientras que en el caso de que el número contenga 7 cifras, el primer dígito corresponde al lunes. Si un número contiene 5 cifras, el dígito más a la izquierda sería un miércoles o el primer dígito sería un miércoles. Entonces es a partir de este campo, ¿ok? Entonces, muchas gracias, Jairo. ¿Dónde está mi función? Esta. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me están diciendo acá es que yo tengo que retornar un diccionario con los días de apertura. ¿Ok? Lo creamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Días apertura. Y lo retornamos. ¿Ok? Eso es lo primero que casi siempre tenemos que hacer en estas funciones. Saber qué recibimos, qué hay que hacer, qué se retorna y completar la función para que por lo menos retorne lo que tiene que retornar, porque antes retornaba un non. ¿Ok? De hecho, si corriéramos nuestro código de esta manera, ya no falla. Antes sí fallaba. Lo voy a regresar para que vean. ¿Ok? Lo teníamos así. Si nosotros corremos nuestro código, esta variable de retorno, bueno, esta variable que captura el resultado de esta función es non, y cuando nosotros intentemos hacer esta iteración sobre un non va a fallar. ¿Ven? Entonces acá me dice eso. En el for, día in días apertura, en este for, dio un error porque el non-type es un objeto no iterable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esto está retornando un non y eso no sirve para que nosotros lo iteremos en un for. ¿Ok? Ustedes no necesitan en este punto saber mucho qué hace esta función, estas instrucciones, perdón, sino saber de que ustedes tienen que retornar lo que se espera que retorne la función de terminar de establecimiento. Ahora,
coloco esto de esta manera, ¿ok? Miren que todavía no he hecho ningún procesamiento y vuelvo a ejecutar mi código y por lo menos ya no falla, ¿ok? Ya no falla. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a ver qué hace mi función. Ya sabemos que lee todos los valores del diccionario, después está retornando un diccionario con los días de apertura. Aquí se supone que se construye esto, esta cadena, ¿ok? Esta es la cadena que se construye, pero para poder nosotros crear este patrón que está aquí abajo, necesitamos saber para qué días el restaurante abre para que haya un true y así podamos convertir después los true en X y para qué días el restaurante no abra para así poder convertir los false o falsos en cadenas que solamente tienen un espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, esta es la cadena que queremos crear y cuando nos venimos acá, nos damos cuenta de que se están mostrando, los valores para el diccionario, pero no se está construyendo la cadena como le esperamos. ¿Ok? No falla, pero esto no está mostrando lo que esperamos. Bueno, nos toca desarrollar nuestra función. ¿Ok? Esta función, la verdad, es bastante sencilla. Yo voy a tratar de mostrarles aquí o darles ejemplos para que ustedes intuitivamente puedan saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Traten de seguirme. Pero digamos que tiene como que un truco para que se pueda hacer de una manera sencilla. Ya sabemos que, por ejemplo, bueno, y sí, bueno, que un establecimiento que abre todos los días tiene para el campo a días apertura, bueno, no se llama así, sino días de apertura, es como se llama. Vamos a hacer esto, vamos a llamarlo apertura, es igual a mi establecimiento en este campo. Para la variable apertura va a tener algo así como puros unos si abre todos los días. ¿Ok? Aquí lo vemos, tenemos solo unos. Si el restaurante abre, por ejemplo, solamente viernes, sábados y domingo, pues tiene algo así, puros tres unos. Porque recuerden que lo que decía el enunciado, que cuando tiene tres unos, el uno más a la derecha siempre es el domingo. ¿Ok? Y de ahí vamos como que domingo, sábado, viernes. Podemos poner esto, cuatro ceros y tres unos, que sería como lo correcto, pero cuando lo guardamos, nos da, nos dice como que de esta manera tú no puedes representar un dígito, un número. ¿Ok? Entonces, por eso, nosotros lo vamos a guardar de esta manera. ¿Ok? Pero, pero el truco entonces está que yo voy a convertir los unos en true, los ceros en false, pero es bastante sencillo cuando tenemos algo como esto. ¿Ok? En donde nosotros sabemos que el número tiene 7 cifras y al tener 7 cifras, el primer dígito es el lunes y el séptimo dígito es el domingo. Así es sencillo, pero es complicado poder resolver esto cuando tenemos algo como esto. Solo 4 unos, donde el primer uno es jueves y el último uno es domingo. Entonces, el truco está, es muy sencillo, en completar el número con los ceros que hagan falta. Ese es todo el truco. ¿Por qué? Porque si nosotros ya sabemos que cuando tenemos un número de 7 cifras es fácil procesar porque cada posición de la cadena representa un día, pero cuando no tenemos las 7 cifras es complicado. El truco está simplemente en llevar nuestro patrón a lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a hacer es completar con cuantos ceros sean necesarios. Aquí les hago una pregunta sencilla.
En este caso, ¿con cuántos ceros tenemos que completar el número? 4. Con 4, ¿cuántos unos hay acá? Sería con 3. Sería, 3. sí, exacto, con 3 ceros hay que completarlo porque tenemos un número de 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tenemos un número de 5 unos o ceros, porque el número puede ser algo así también. Podemos tener 0, 0, 0. Así, este número, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Con cuántos ceros tenemos que completar a la izquierda? Con 2. Con Con 2. 2. Perfecto, con 2. Entonces, la operación es tan sencilla como decir 7, que es la cantidad ideal, menos la longitud de mi cadena. Esa es la cantidad de ceros que yo voy a agregar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo 7 menos la longitud. Bueno. Y el truco está convertir esto a una cadena para poder iterar sobre él. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es decir como apertura en cadena es igual a str de la apertura. ¿Ok? Ya tenemos una apertura cat que es el número, pero de tipo cadena. Y nosotros podemos decir algo así como 7 menos la longitud de la apertura cadena me da 2, que es el número que a nosotros nos interesa. Vamos a volver a poner que mi apertura es 1, 1, 1. Jueves, viernes, no, perdón, viernes, sábado y domingo. Volvemos a correr de convertirlo en cadena y volvemos a correr nuestra funcioncita. Acá me debería decir 4. 4 menos 3, que es la longitud de mi cadena, 4. Perfecto. Ahora simplemente tenemos que poner esta n cantidad de ceros a la izquierda. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podemos hacer mientras que yo voy codificando esto que acabamos de hacer? Copio esto y lo pego acá. Entonces, ya tengo en la variable n ceros la cantidad de ceros que tengo que poner a la izquierda. Y miren que funciona muy bien aun cuando tengamos cadenas para todos los días, porque cuando tenemos cadena para todos los días, la longitud de esa cadena es 7 y 7 menos 7 es 0, entonces no ponemos ceros a la izquierda. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿cómo con este número genero una cadena que le voy a concatenar al inicio de mi cadena apertura cat para completar los ceros? ¿A alguien se le ocurre cómo yo puedo a partir de esto generar ese patrón de ceros? Lo vimos aquí. Lo vimos aquí. Simplemente multiplicando mi número por la cadena que a mí me interesa. Al principio de la clase les di ahí como que el spoiler para que a ver si calaba. Entonces yo digo 0 por número de ceros. Si ven, entonces nosotros vamos a probarlo aquí de nuevo. Si yo tengo una cadena 0 y lo multiplico por 0, obtengo una cadena vacía y concatenar una cadena vacía a otra cadena la deja igual. Si yo tengo acá 5, me va a generar los 5 ceros que me interesan. Entonces, este prefijo me va a generar la cadena que a mí me interesa. Y le concateno la cadena que ya tenía. Y ya, ¿ok? De esta manera, si yo acá tengo una cadena de 7 dígitos, no le concateno ningún cero a la izquierda y la cadena queda igual. Si yo tengo 4 unos o un 1, 0, 0, 1, el n ceros va a tener 3, lo multiplicamos por 0, me da 3 ceros y se le concatena el patrón adelante. Y esto, muchachos, era como que la parte, vamos a llamarla complicadita, de resolver esta función.
Porque una vez que nosotros ya tenemos esta cadena y que nosotros sabemos que, por ejemplo, de nuevo vamos a partir con una cadena como esta, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos a llamarla cat 1. Si yo digo cat 1 en la posición 0, me da el primer elemento de la cadena. Si yo digo cat 0 en la posición 5, me va a dar el sexto elemento de la cadena. Si yo lo digo 6, me va a dar el séptimo elemento de la cadena. Entonces, ya yo sé que yo puedo indexar los caracteres de mi cadena utilizando las llaves y un valor de índice. Entonces, con eso ya yo puedo obtener si hay true o falso para cada día de la semana y puedo llenar mi diccionario. ¿Y cómo lo hago? Pues algo así. Empiezo a guardar para cada día. Para el lunes, ¿qué voy a tener? Bueno. Y otra cosa. ¿Cómo convertimos este 1 en true y cómo convertimos un 0 en false? Bueno, lo convertimos primero entero y después lo convertimos a booleano. ¿Ok? Si nosotros decimos, por ejemplo, int de 1, pues ya todos saben que esto me va a convertir esta cadena al número 1. Int de 0 me va a convertir esta cadena a 0. Ahora vamos a agregarle el bool. ¿Ok? Es decir, a ese resultado lo convierto en un booleano. Esto me da true y a esto me da false. ¿Por qué? Porque la función bool me convierte a true todos los números que sean distintos de 0 y me convierte en falso el número 0. ¿Ok? Entonces yo acá puedo hacer precisamente esto. Bool del int. ¿De qué? De mi cadena apertura ceros en la posición 0. Y esto lo voy a repetir para los 7 días de la semana. Creo que martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y obviamente aquí cambio el índice porque el 0 es el primer dígito, el 1 es el segundo, 3, 4, 5 y 6. Ya. Aquí me falta un paréntesis. No, que me falta acá una llave, un corchete que cierra. Y listo. Entonces, como les digo, convertir una cadena como esta a este diccionario era bastante sencillo. Era indexar cada uno de sus caracteres, después esos caracteres convertirlos a entero y después a booleano y guardar esas llaves directamente en mi diccionario. Digamos que el truquito estaba acá. Y vamos a ver qué me hace esta función. Pues partamos precisamente de cat 1, ¿ok? Vamos a vamos a declarar acá mi diccionario y ejecuto este código, pero sustituyo apertura cat por cat 1 y vamos a ver el diccionario. Miren, tal cual como yo lo necesitaba. Para cada día de la semana, ¿ok? Tengo el booleano. Para el lunes, true. Para el martes, falso. Para el miércoles, falso. Para el jueves, true. Para el viernes, falso. Para el sábado, falso. Y para el domingo, de nuevo, true. Este es el diccionario como yo lo necesito. Y ya, una vez que nosotros creamos nuestra función, ya podemos volver a correr nuestro programa y ya esta función mostrar establecimiento debería mostrar lo que estamos esperando. Voy a eliminar los print que agregamos ayer y descomento para todos los establecimientos la función mostrar establecimiento y corremos nuestro programa. Y miren, me genera tal cual el patrón que yo necesito.
Para el primer restaurante que abre todos los días, miren que hay 7 unos, tenemos puras X. Para el segundo restaurante que solamente tiene 3 unos, esperaríamos un patrón en donde para los primeros 4 días de la semana está vacío y para el viernes, sábado y domingo hay una X. Es lo que obtenemos. Para este patrón es similar, pero tenemos 3 vacíos y desde el jueves en adelante tenemos X, que es lo que hay acá. Y en este caso, lunes X, después 2 vacíos y después todas X. Lunes X, 2 vacíos y puras X. ¿Ven? Entonces, ya completamos otra función. Y de nuevo, esta función la vamos a utilizar más adelante, entonces por eso era importantísimo hacerla desde el principio. ¿Dudas con respecto a esto, a esta función? ¿Ninguna? Reviso un momento Slack. Ok, entonces continuamos. Vamos a hacer la función C o el requerimiento C. Mostrar todos los establecimientos con género musical determinado. Mostrar todos los establecimientos con un género musical determinado. El programa debe solicitar el nombre del género que desea consultar y en caso de que exista establecimientos con dicho género musical, debe responder con una cadena de texto con los nombres de los establecimientos separados por coma y espacio, de la forma X, Y, Z, donde X, Y, Z son los nombres de los establecimientos que tienen dicho género musical. En caso de que únicamente encuentre un establecimiento donde en el caso en donde encuentre únicamente un establecimiento, debe responder solo con el nombre correspondiente de la forma X, sin una coma espacio al final. Por otro lado, si no existe ningún establecimiento con el género consultado, debe responder ningún establecimiento tiene el género musical X, donde X es el género musical ingresado por el usuario. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle al usuario un género, tenemos que revisar todos los establecimientos e ir creando la cadena con los nombres de los establecimientos que nos interesan. Siempre y cuando el restaurante tenga dicho género. ¿Ok? Nos vamos al esqueleto. Esta es la función, mostrar establecimientos con género musical. Se reciben como siempre los 4 diccionarios. Se debe llamar una función que se debe llamar muy parecido a esta, pero sin el ejecutar. La buscamos en la librería y es esta. Miren que esta función recibe los 4 diccionarios, que son los 4 establecimientos, pero esta función recibe también el género. Significa que este género se lo debemos pedir al usuario del otro lado. Eh, ok, ¿cuál es la pregunta, Federico? Estoy viendo por el chat. Recuerda que casi nunca veo el chat. Si pueden, por favor, siempre me escriben No, preguntan directamente. no, no, es que me salí a las 6:30 para ir a la otra reunión, pero no encuentro ningún link de Zoom o algo así Yo para coloqué, yo unir. coloqué la información en Slack, en el canal de anuncios. Sí, señor, pero es que ahí solo hay dos forms, uno de asistir a la reunión y otro de explicar el problema que uno tiene. Ok, entonces déjame rápido acá buscar en el calendario y yo trato de pasar el enlace. Un segundo. Sí, profe, yo también estoy igual. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces cuando se aceptan
las invitaciones, se elimina el correo. ¿Ok? Y no lo tienen en su calendario lo deben tener. Si ustedes seguramente aceptaron la reunión, se les eliminó el correo, pero en el calendario deben aparecerle como unirse a la reunión. ¿Pueden intentarlo, por favor? Ya reviso. Un momento a todos, vamos a resolver esto rápido y ya seguimos con la clase. No, profe, no me sale nada. Bueno, Calendario de... ok, les voy a compartir un enlace que creo que Chicos, es por el general mandé el enlace desde Slack. Por ahorita, por ahí en unos 5 minutos lo borro, pero por ahora se pueden unir desde general. Está el link a la reunión de Teams. exacto, ese es Listo, el mismo que yo tengo. Exactamente el mismo perfecto, y ahorita lo eliminas. Bueno, continuamos perfecto. entonces. Gracias, Germán. Continuamos. Gracias. Ok, sí, con gusto. Regresamos después de esos comerciales. Entonces necesitamos el género, ¿ok? Llamar a esta función, enviar los diccionarios con el género y que esta función nos retorne la cadena. Y de nuevo acá es muy importante que leamos qué retorna cada función, porque ya hemos visto que en algunos casos la función debe retornar un flotante y la cadena se tiene que construir directamente en la consola, pero hay otros casos en los que la función debe retornar directamente el mensaje y en la consola mostrarse. Este es uno de esos casos en los cuales se tiene que generar acá la cadena y retornarse. Y se lo dice el return de la función. Una cadena de texto incluyendo los nombres de todos los establecimientos. Lo mismo que estaba en el enunciado. Entonces lo primero que hacemos es pedirle al usuario el género. ¿Ok? Ingrese el... A ver, ¿nos sugieren algún mensaje o no? No. El género musical de interés. ¿Ok? Entonces, esto nos va a retornar el género y podemos llamar a nuestra función 58 era. Ah, no, perdón. Perdón. Pensé que estaba en la consola. Con razón que no me salía el alias. Esto va acá. Exactamente. Nunca pedimos información al usuario en la librería, siempre en la consola. Por eso cuando estaba tratando de hacer C.58 no me salía el alias. Em, y llamamos a la función mostrar establecimiento con género musical. Y miren que pues él ya me autocompleta las variables. ¿Y qué vamos a hacer después al final? Imprimir el mensaje. Entonces, en este caso, el código que va en la consola estaba bastante sencillo. Le pedimos al usuario el género, llamamos a la función mostrar establecimiento con género musical enviándole los diccionarios y el género, y ya sabemos que esta función nos va a retornar un mensaje y ese es el mensaje que imprimimos. Ahora lo que nos toca es desarrollar esta función. ¿Ok? Vamos a tener acá, podemos tener algo así como que lista establecimientos. ¿Ok? Lo primero que nosotros queremos hacer, muchachos, es crear esta lista de establecimientos. Si esta lista, al final de revisar cada uno de los establecimientos, sigue siendo vacía, significa
que ningún establecimiento tiene el género de interés del usuario. Tiene dos opciones, o ser vacía o tener algo. Y si tiene algo es que se encontró, aunque sea un establecimiento. Entonces podemos generar estas cadenas que nos están, estos mensajes que nos están pidiendo. Ningún establecimiento tiene género musical X. Si no se encontró o... Ya. Estoy... Ah, no, o simplemente, miren, o simplemente los nombres de los establecimientos separados por coma. ¿Ok? Entonces está aún más sencillo. Significa que podemos utilizar la lista de establecimientos. Sí, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues consultar género con respecto a estos géneros. Ahora, nosotros sabemos que en lista géneros musicales podemos tener una lista de géneros musicales separados por coma. Es decir, no vamos a tener rock solamente o no solamente vamos a tener reggaetón, sino que podemos tener varios géneros musicales por establecimiento, pero el usuario solamente va a ingresar uno solo. Entonces, ¿cómo hacemos esta comparación? ¿Cómo hacemos esa comparación para nosotros buscar a partir del género que ingresa el usuario dentro de esta lista donde pueden haber uno o más géneros? De hecho, cuando nos vamos aquí a los datos, nos damos cuenta de que este establecimiento tiene rock, como pop, como varios, está mexicano, como ranchera, como mariachi, está reggaetón y esta tiene estas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y mientras tanto, yo le voy a dar aquí un poquito más de información al usuario y le voy a decir cuáles son los géneros soportados o posibles a que ingrese el género musical. Y vamos a poner más bien acá la lista, como para que el usuario sepa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa validación, muchachos, de saber si una subcadena está dentro de una cadena? Con la función y, profe. Perfecto. Correcto a los dos. Y para evitar problemas de que lo ingreso en mayúsculas o minúsculas, pasamos todo a minúsculas o todo a mayúsculas. ¿Cuál quieren, mayúsculas o minúsculas? Profe, qué pena una pregunta. Sí, Es que ahorita que su merced colocó entre paréntesis los géneros, no sé si hay inconveniente en que, por ejemplo, el ejercicio enunciaba que en caso de que no ingresara ningún género, pues se retornará como que no existía. No sé si digamos que ahí de pronto yo estoy predisponiendo las opciones a la persona que va a ingresar el género. sí, 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 sí. Es un muy buen comentario, pero recuerda algo. O sea, lo que estás diciendo es cierto, pero ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, el usuario a priori no sabe cuántos establecimientos hay, ni tampoco sabe qué tiene cada establecimiento? ¿No? Entonces el usuario puede usar esto o puede utilizar cualquier otra cosa. Lo que pasa es que si tampoco le damos una sugerencia, ¿cómo llega a estos géneros? ¿No? Entiendo tu punto, entiendo tu punto. La pregunta es si acá estamos sesgando al usuario o le estamos facilitando la vida al usuario. ¿Ok? Sí, exacto. En este caso yo creo que es mejor por lo menos facilitársela. ¿Ok? Pero lo podemos Ah, eliminar, lo podemos eliminar, lo podemos no, no, eliminar. pues solo me surgió la duda fue porque el enunciado cuando lo mencionaba de que pues si no existía el género que él ingresó como que le retornara ese valor. Sí, Entonces digamos que sí, podemos decir ejemplo. Vamos a poner aquí. Ejemplo. El igualito no tiene que ingresar sí o sí esto, ¿no? Eso no lo controlamos. La única forma de nosotros poder controlar esto es cuando trabajamos con interfaces gráficas y más bien damos o una lista seleccionable o un combo box o algo así en donde sí o sí le estamos diciendo estas opciones. Pero al seguir siendo la entrada un campo de texto, él puede
guiarse por las opciones o simplemente puede ingresar cualquier otra cadena, ¿no? Entonces, por eso desde ese punto de vista yo lo veo como que se le estamos facilitando un poquito, pero es un punto muy válido y es un punto más como que a la hora de, un criterio a la hora de uno diseñar la interfaz gráfica, ¿no? Muy buen comentario. Bueno, Vale, profe, gracias. gracias a ti. Vamos a pasar esta vez a lower. Creo que en otra parte cuando hacíamos la función buscar utilizábamos upper. Ahorita vamos a utilizar lower solamente para pues demostrar de que da el mismo resultado. Y acá lo único que nosotros tenemos que hacer es decir si el género, ¿ok? Está dentro de mi diccionario 1 en el campo. Creo que se llama géneros musicales. También punto lower. ¿Qué hago? Agrego su nombre aquí. ¿Ok? Entonces hago un más igual para simplemente como concatenar. Y digo género, perdón, punto nombre. Y me están pidiendo que al final agregue una coma y un espacio. Y ya, prácticamente esto es todo. Nosotros aquí lo hacemos para el 2, para el 3 y para el 4. 2, 3 y 4. ¿Ok? Vamos por el momento simplemente a mostrar esto. ¿Ok? Ya tenemos que hacer unas correcciones, unos afinamientos finales, pero vamos a ver qué nos devuelve esto. Detengo mi aplicación para que tome los últimos cambios y lo vuelva a ejecutar. Esta vez me interesa la función 3. ¿Ok? Me sale el mensaje cómo lo colocamos y vamos a escribir rock. Me devuelve el simio bribón y desarmando. Fíjense que me está devolviendo con una coma y un espacio al final, que es algo que yo no quiero. Pero no importa, por lo menos yo estoy devolviendo los establecimientos. Y siempre validamos para ver si es cierto. Pues el simio bribón tiene rock al principio y tiene rock también acá. Pues vamos a probar ahora con reggaetón. ¿Ok? Aquí me debería devolver un solo establecimiento. De nuevo, 3, opción 3, reggaetón, morenita y desarmando. Morenita, sí, perdón, lo tiene 2. Un género que, mexicano. Creo que mexicano solamente está una vez. Continuamos. De nuevo, opción 3, mexicano, uno solo. Y si por alguna razón yo ingreso de nuevo 3, ingreso otro género, no sé cuál, no sé ni siquiera, cualquier género, X, Y, Z, me devolvió una cadena vacía. Entonces ya sabemos que tenemos la función casi lista, pero le faltan unos pequeños ajustes. Y acá yo espero que para todos sea muy claro lo que estamos haciendo. Estamos evaluando cada uno de los establecimientos para ver si el género que el usuario ingresó está dentro de los géneros que tiene el establecimiento. Y si es así, a la lista de establecimientos le agregamos el nombre. ¿Ok? ¿Qué pasa? Porque nosotros siempre le colocamos una coma y un espacio al final. Porque nosotros queremos como que ir agregando un nombre y su coma y su espacio, un nombre y su coma y su espacio, un nombre y su coma y su espacio. Es más sencillo eliminar al final una coma y un espacio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya lo vamos a hacer, pero entonces podemos hacer algo así, ¿no? Preguntamos si la longitud, si pueden preguntar si esto es vacío, lo pueden preguntar así para saber si tenemos mensaje o no. O también podemos preguntar de esta manera, preguntar si la longitud de mi cadena es igual a 0.
Las dos opciones son completamente válidas, ¿cierto? Si la longitud de mi cadena es igual a 0, es que ninguno de los restaurantes cumple con tiene el género que me interesa. Y si es vacía también, ¿ok? Vamos a utilizar la de igual a 0. Pues que guardamos en lista de establecimiento el mensaje que nos están diciendo. Este. Y en vez de X, agregamos género. ¿Ok? Si no es vacía la cadena, significa que encontró aunque sea un establecimiento. ¿Ok? Entonces lo que queremos es como eliminar los últimos dos caracteres de nuestra lista. Acá les explico algo. Eso lo vamos a ver en profundidad en el módulo de la semana que viene. Pero como no hemos empezado el módulo de la semana que viene, porque estamos dando repaso estos días, todavía no les he mostrado cómo hacerlo de forma formal. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues como igual es un ejemplo, les voy a decir cómo recortar dos caracteres al final de una lista y ya. ¿Ok? Y ustedes como que pues lo tratan de entender y no se preocupen que cuando empecemos el módulo 3 lo vamos a ver en detalle. Pero se los muestro más o menos aquí. Si nosotros tenemos una cadena que dice hola mundo, ¿ok? Vamos a guardarlo en cat2. Nosotros podemos obtener subcadenas a partir de esta cadena. ¿Cómo lo hacemos? Igual con los corchetes. Y nosotros utilizamos, bueno, lo que uno dice es la longitud de mi cadena menos la cantidad de caracteres que yo quiero eliminar. Si yo quiero eliminar un solo carácter, pongo acá un 1. Miren que me eliminó un carácter. Si yo quiero eliminar dos caracteres, pongo acá 2. Si yo quiero eliminar 4 caracteres, pongo 4. De esta manera yo recorto cadenas. Y como yo sé que lo que quiero eliminar siempre es la coma y el espacio al final, ya que haya una sola o hayan varios, la cadena siempre va a terminar con coma y espacio, pues yo lo que digo es lista de establecimientos es igual a mi lista de establecimientos hasta la longitud menos 4. Y dejamos acá el inicio vacío. Podemos poner un 0 para indicar que es desde el 0, porque también podemos tener como subcadenas que empiecen en otra posición, por ejemplo en 1, y me quita el carácter 1 o 2, y me quita los dos primeros caracteres y los dos últimos caracteres. Si dejamos 0 es desde el principio, y si no ponemos nada es igual. ¿Ok? No es tan complicada la anotación, pero bueno. De esta manera, yo recorto los dos últimos caracteres que yo quiero recortar. Así de sencillo. ¿Ok? Digo que mi cadena es igual a la cadena original desde la posición 0 hasta su longitud menos 2. Y ya, con esto completamos nuestra función. Probamos a ver si es cierto. Decimos la opción 3. Ingreso rock. Obtengo la cadena que estoy esperando. Seguimos probando. De nuevo la 3. Mexicano. El chulo, ¿no? Creo que es ese. Sí, mexicano, el chulo. Miren que si son varios, me los separa por comas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Se me perdió acá, pero acá. Si eran varios, me los está separando por coma y espacio. Si es uno solo, me pone solamente el nombre. Y si de nuevo yo ingreso el género X, Y, Z, ningún establecimiento tiene el género musical X, Y, Z. Y con esto completamos nuestra función. Entonces vamos a tomar un break, muchachos, hasta las 7:10. Y cuando regresemos, hacemos estas dos funciones y ya con esto terminaríamos todo este proyecto ejemplo, que yo creo que con esto tienen todo el material necesario para hacer su proyecto correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos en un ratico.